Muchos de nosotros trabajamos muy duro cuando somos jóvenes, pero luego llegan los primeros 20, pasan los mediados de los 20, y algunos empezamos a sentirnos un poco agotados. Sin embargo, muchos sentimos que ese impulso, esa determinación que teníamos al inicio de nuestros 20 empieza a desaparecer hacia finales de los 20 o principios de los 30. Entonces se siente como si ya hubiéramos alcanzado nuestro punto máximo. Miramos a nuestro alrededor y vemos que hay personas que aún conservan ese impulso y esa disciplina. Son personas que parecen estar muy enfocadas en desarrollarse personal y profesionalmente. Cuando las vemos, normalmente pensamos, yo ya no tengo eso. Entonces podemos terminar cayendo en el mundo de la optimización, que en sí mismo no es algo negativo, pero cuyos métodos de productividad no abordan la raíz del problema. Cuando observas a alguien que se levanta cada día con determinación, con impulso y con una dirección definida, lo que realmente notas es una ausencia en ti. Y para tener esa pasión y ese impulso sobre lo que quieres hacer con tu vida, todo comienza con el concepto de quién eres tú. Existe una transición muy importante que tenemos que hacer, generalmente en nuestros 20. Pasar de motivaciones externas, de intentar hacer felices a los demás, a descubrir quiénes somos. Una vez tengo claridad sobre mi identidad, gran parte de la motivación y el impulso surgen de ese sentido interno. Lo explico un poco mejor. Si una persona dice, tengo un propósito en la vida, ese propósito no surge en el vacío, necesita un yo que lo sostenga. Es decir, lo que haces y hacia dónde te diriges está profundamente ligado a quién eres. Sin esa base, la vida se convierte en una sucesión de influencias externas, y piensas, quizás debería hacer esto parece interesante, tal vez esto otro también. Te involucras por un tiempo, pero sin una conexión real. En otras palabras, podríamos decir que falta el impulso interno. Persistes unos meses y luego vuelves a cambiar de dirección, no porque hayas encontrado algo mejor, sino porque nunca hubo un punto de anclaje desde el inicio. Si esto tiene sentido, notarás que si no sabes quién eres, vas a estar cambiando constantemente de opinión sobre lo que necesitas hacer para arreglarte, mejorar o encontrar algún grado de paz. Empecemos por entender esta estructura motivacional. Cuando somos jóvenes, lo que nos impulsa son otras personas. Por ejemplo, si tienes un niño pequeño, está siendo socializado para comportarse de la manera correcta. Decir por favor y gracias, limpiarse la boca antes de levantarse, lavarse las manos, compartir con otros niños. La primera etapa de nuestra vida trata sobre socialización y condicionamiento, hacemos lo que otros nos dicen que debemos hacer. Muchas veces, las personas se exponen a ciertos pasatiempos u oportunidades por casualidad. Tal vez surgen talentos tempranos y alguien te dice, eres inteligente, deberías jugar ajedrez. Normalmente, es algo casi aleatorio. Nuestro sistema motivacional temprano, y así es como se desarrolla el cerebro, responde al entorno. Por eso los niños aprenden idiomas con tanta facilidad. Un niño puede tener deseos, pero no tiene un sentido de identidad. No puedes preguntarle a uno de 5 o 6 años, ¿quién eres?, y esperar una respuesta clara. Así que al inicio, cuando el cerebro aún es más primitivo y no está completamente desarrollado, nuestra motivación está diseñada para hacer felices a los demás. Esto empieza a cambiar en la adolescencia, cuando comenzamos a desarrollar cierto sentido de identidad. Los adolescentes creen saber quiénes son, pero en realidad no lo saben, por eso hay problemas de confianza, presión social y conformismo. Luego entramos en los primeros 20 y todavía tenemos un sistema motivacional orientado hacia lo externo. Trabajamos duro sin saber realmente qué queremos, pero seguimos objetivos que el mundo nos da: estudiar para exámenes, sacar buenas notas, conseguir una pasantía, luego un buen trabajo. Es paso tras paso. Sin embargo, al llegar a mediados o finales de los 20, cuando el cerebro alcanza su desarrollo completo, ese modelo de motivación basado en agradar a los demás comienza a volverse insuficiente. Si se sigue dependiendo de él, como le ocurre a muchas personas, el resultado suele ser una pérdida progresiva del sentido de identidad. La vida empieza a organizarse en función de los otros. Si les preguntas quiénes son, responden en función de sus relaciones. Soy el esposo de María, soy la esposa de Juan, cuido a mis padres, o soy el amigo al que todos llaman. Su identidad no es independiente. Suelen sentirse fuera de control, insatisfechos con su vida y menos que los demás.
Tienden a gravitar hacia personalidades fuertes, personas que ocupan mucho espacio en una habitación, mientras ellos ocupan muy poco. Casi pierden su propia personalidad. Estas personas atraviesan lo que Erik Erikson llamó una crisis silenciosa. Internamente están desesperadas, pero desde fuera su vida parece estar bien. Y eso también puede ser tu caso. Sobre el papel todo parece correcto. Tienes un trabajo decente, quizás una relación estable, pero internamente hay una desesperación silenciosa. Aunque todo parece estar bien, no te sientes satisfecho con tu vida. Entonces, ¿cómo se navega esto? ¿Cómo se pasa de esta crisis silenciosa de los 30, basada en agradar a los demás, a saber quién eres? Cuando una persona llega a comprender quién es, se vuelve capaz de establecer una relación más clara con el mundo. Por un lado está su identidad, sus capacidades, inclinaciones y límites, y por otro, las demandas y posibilidades del entorno. El propósito surge precisamente de esa intersección, de cómo lo que uno es, encuentra un lugar donde expresarse. Cada individuo dispone de un conjunto particular de atributos, y hay contribuciones que solo pueden surgir desde esa configuración específica. Cuando esa singularidad logra conectarse con algo externo, aparece un sentido de dirección. A partir de ahí, el impulso interno deja de depender de factores externos y comienza a sostenerse por sí mismo. Dicho esto, ese proceso de reconstrucción no es sencillo ni inmediato. Requiere tiempo, exploración y, en muchos casos, un cambio deliberado en la forma de vivir y tomar decisiones. No siempre es posible aislarse o dedicar largos periodos exclusivamente a ese proceso, por lo que, en la práctica, muchas personas necesitan alternativas más accesibles que les permitan avanzar sin abandonar por completo sus responsabilidades. Pero, más concretamente, ¿cómo podemos descubrir quiénes somos? Esto, por lo general, implica dos dimensiones principales: exploración y compromiso. En términos generales, las personas que exploran sus opciones y luego hacen un compromiso intencional con una, o al menos con alguna, logran formar su identidad. Un ejemplo claro es el de Carl Jung. En sus inicios, siguió una carrera médica y luego se integró al campo del psicoanálisis, donde colaboró estrechamente con Sigmund Freud. Durante un tiempo, todo indicaba que continuaría desarrollándose dentro de ese marco, incluso como uno de sus principales representantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, Jung comenzó a experimentar una creciente insatisfacción con ese enfoque. Había aspectos de su propia experiencia interna que no encajaban dentro de las teorías que estaba siguiendo. Esta tensión lo llevó eventualmente a romper con Freud, una decisión que no solo fue intelectual, sino profundamente vital. Tras esa ruptura, Jung atravesó un periodo de crisis y exploración interna intensa. Se dedicó a estudiar sus propios procesos psíquicos, a escribir, a experimentar con sus ideas, sin una dirección completamente clara al inicio. Fue una etapa incierta, incluso caótica en algunos momentos. Pero con el tiempo, ese proceso derivó en un compromiso: desarrollar su propio enfoque psicológico. A partir de ahí, su pensamiento comenzó a tomar forma y coherencia, dando lugar a lo que actualmente conocemos como psicología analítica. Surge entonces la siguiente pregunta: ¿cómo podemos equivocarnos en este proceso? Un problema muy común es lo que se llama moratoria. Esto ocurre cuando las personas exploran mucho, pero se niegan a comprometerse o no pueden hacerlo. Muchas personas están atrapadas en esa situación. Exploran esto, exploran aquello, no saben qué hacer, dudan constantemente y se obsesionan con los costos del compromiso. Por ejemplo, si elijo esta carrera o a esta persona, significa que no podré explorar otras opciones. Las decisiones les aterran, por lo que quedan atrapados en un limbo de exploración constante. Esto puede ocurrir en personas que, entre comillas, alcanzaron su punto máximo en sus 20, sin embargo, la situación más común es la contraria: compromiso sin exploración. A esto se le denomina cierre prematuro. Un caso que puede ilustrar este fenómeno es el de Nietzsche en sus primeros años. Desde muy joven, fue orientado hacia una carrera académica en la filología clásica, un camino altamente valorado y estructurado dentro de su entorno. Destacó rápidamente y, con apenas 24 años, ya ocupaba una cátedra universitaria, algo excepcional para su edad. En ese momento, su trayectoria parecía completamente definida: seguir desarrollándose como académico dentro de un marco ya establecido.
Sin embargo, esa dirección no surgía de una exploración amplia de alternativas, sino de una continuidad casi natural dentro de lo que se esperaba de alguien con su talento. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a aparecer tensiones internas. Nietzsche empezó a cuestionar no solo su disciplina, sino también los valores y supuestos que la sostenían. Aquello que inicialmente parecía un camino claro y correcto comenzó a sentirse limitado. Eso es el cierre prematuro, compromiso sin exploración. Este modelo funciona por un tiempo, porque mientras tu cerebro esté orientado hacia la motivación externa, hacer felices a los demás, puedes recibir suficiente retroalimentación del entorno. Si el mundo te exige trabajar, trabajas. Si existe una fecha límite o un jefe que te presiona, rindes al máximo. En otras palabras, el estrés de último momento y la presión externa sacan lo mejor de tu ética de trabajo. Si te encuentras en esa situación, es probable que experimentes una sensación constante de falta de control. El problema se agrava cuando intentas compensarlo estructurando toda tu vida en función de estímulos externos. Como no puedo motivarme por mí mismo, crearé condiciones que me fuercen a actuar. Esto puede generar resultados en términos de productividad, pero no proporciona rumbo. Tus acciones comienzan a depender de demandas externas, plazos, presión, expectativas, en lugar de una orientación propia. Así, puedes mantenerte ocupado, incluso ser eficiente, pero sigues sin un sentido claro de control sobre tu vida. Lo que realmente buscamos es el logro, y este solo surge cuando hay una exploración suficiente seguida de un compromiso real. Si estás atrapado en la moratoria, necesitas comprometerte con algo. Si estás en cierre prematuro, que es más común si sentiste que alcanzaste tu punto máximo en tus 20, probablemente necesitas volver atrás y explorar más. Y aquí viene lo difícil. Cuando te digo esto, probablemente aparecerán muchos pensamientos. Por ejemplo, pensamientos del tipo: ¿cuánto tiempo me tomará? Ya he invertido demasiado en esto, no quiero empezar de nuevo. Presta atención a esas ideas, porque son las mismas que te han llevado a esta situación. Estás tan enfocado en no perder tiempo y en optimizar lo que ya invertiste, que te quedas atrapado en ese camino, y mientras intentes optimizar lo que ya tienes, nunca desarrollarás motivación interna. Te quedarás forzándote a trabajar, buscando trucos de productividad, porque ya no hay pasión natural. Debemos entender lo siguiente: la pasión no trata de optimizar, más bien, la pasión trata de hacer cosas, incluso cuando no son eficientes, incluso cuando parecen absurdas, simplemente porque amas hacerlas. Con el tiempo, normalmente encuentras la manera de que funcionen. En muchos casos, los cambios más significativos no comienzan al añadir algo nuevo, sino al atreverse a abandonar caminos que, aunque parecen valiosos o bien establecidos, ya no responden a una necesidad interna. No es raro que una persona invierta años en una dirección que, desde fuera, luce correcta, pero que internamente deja de tener sentido. Una de las lecciones más importantes en el desarrollo de la motivación interna es que no siempre se trata de elegir mejor, sino de tener la claridad suficiente para soltar. A veces, descubrir quién eres implica alejarte incluso de opciones que son objetivamente buenas, pero que no encajan contigo. Normalmente, cuando nos estancamos en los 20, es porque nos falta ese impulso interno, y como hemos visto, este surge principalmente de saber quiénes somos. Muchas personas creen que descubrir quién eres implica escribir en un diario, pero la realidad es que no tiene mucho que ver con eso. Más bien, estamos hablando de mecanismos neurocientíficos que generan tu sentido de identidad. Y lo curioso es que no tienen nada que ver con la idea común que tenemos de identidad. Existe algo llamado la teoría de la autodeterminación, que básicamente explica cómo los seres humanos desarrollan su identidad. El primer elemento es la autonomía. Esto básicamente significa que tienes que autorregular la dirección de tu vida. Eso es lo que te da un sentido de identidad. Aquí es donde muchas personas se confunden y piensan: cuando sepa quién soy, entonces podré dirigir mi vida. Pero en realidad funciona al revés. Primero desarrollas autonomía, y eso construye tu identidad. Recuerda que el cuerpo y la mente funcionan con mecanismos de equilibrio. Si tu ritmo cardíaco sube, luego baja; si hiperventilas, luego compensas; si tienes frío, tiemblas; si tienes calor, sudas. En otras palabras, el cuerpo busca equilibrio constantemente. Lo mismo ocurre aquí.
Cuanto más autónomo te vuelves, más se desarrolla tu identidad de forma natural. Autonomía significa actuar por decisión propia. Es tan simple como elegir una cosa, no importa cuál, y hacerla. Si decides leer un libro, salir a caminar o viajar, hazlo. Lo interesante es que cuando las personas que se han estancado en sus 20 escuchan esto, suelen responder con una duda: ¿cómo sé que funcionará? Siguen pensando en términos de correcto o incorrecto, pero esa lógica pertenece al sistema de agradar a los demás. Sacar buenas notas es correcto, fallar es incorrecto, estudiar algo es válido, otra cosa es inútil. La autonomía no tiene nada que ver con eso. No se trata de hacer lo que el mundo aprueba o desaprueba, más bien, se trata de elegir. Eso es lo importante. La ciencia muestra que, cuando decides que harás algo y lo cumples, lo importante es el yo, que actúa. Eso es lo que se fortalece. El segundo elemento es la competencia. Si quieres desarrollar identidad y encontrar ese impulso interno, necesitas competencia. Pero aquí viene algo contraintuitivo. Competencia no significa ser bueno en algo. Desde una perspectiva psicológica real, competencia significa estirar tus capacidades y, con suerte, lograrlo. Así es como realmente sentimos que somos capaces. Aquí vemos otro problema común en personas que se estancan en sus 20, pueden ser buenas en cierta actividad, pero no se exigen realmente. Tal vez eres inteligente o talentoso, pero sabes que podrías dar más. Tienes ideas, pero no las llevas al límite, por lo tanto, nunca llegas a conocer realmente de qué eres capaz. Para saber quién eres, necesitas conocer tus límites, saber qué puedes hacer y qué no. Podemos decir que realmente no se trata de mejorar por mejorar, se trata de identificar dónde está la línea. Eso define quién eres. Por eso, con la competencia, lo importante es elegir una dimensión y exigirte un poco más en ella. Si entrenas 1 hora, intenta 75 minutos, si te gusta leer, intenta escribir. No importa qué elijas, lo importante es que te empujes. Cuando haces esto, suele ocurrir algo, empiezas a tener pequeños logros. Eso te hace sentir bien y te da una idea más clara de lo que eres capaz de hacer, y cuanto más claro es eso, más definido está tu yo. El tercer elemento, y probablemente el más difícil, es la relación con otros. Esto significa que otras personas puedan ver y apreciar quién eres realmente. Aquí generalmente hay 2 problemas. El primero es que si no sabes quién eres, no puedes ser tú mismo, y si no puedes ser tú mismo, los demás no pueden ver quién eres. Entonces, lo que suele suceder es que las personas se relacionan con una máscara, te conviertes en alguien con rasgos sueltos, te gusta esto, te interesa aquello, pero no eres una identidad integrada. Eres como fragmentos unidos, y eso dificulta que otros conecten contigo de verdad. El segundo problema es que esto requiere personas reales, y en el mundo actual, con redes sociales, citas en línea, tiempo excesivo en el teléfono, encontrar conexiones auténticas es más difícil que nunca. Además, tu identidad también se forma a partir de cómo los demás te perciben. Por ejemplo, si pienso que soy un buen padre, eso en parte viene de cómo reaccionan mis hijos conmigo. Ese feedback externo ayuda a consolidar quién eres. Por eso, avanzar más allá del estancamiento en tus 20 requiere interacción con otros. Necesitas personas que vean tu versión auténtica para que tu identidad se fortalezca. Si antes tenías motivación porque querías agradar a otros, pero ahora eso ya no funciona, si te cuesta encontrar impulso mientras ves a otros que sí lo tienen, personas que pueden levantarse un sábado y trabajar con energía, la respuesta no está en suplementos ni en trucos de productividad, la respuesta está en descubrir quién eres. Tal como señala Séneca, no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige.